Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 152. En esta ocasión abordaremos en dos cápsulas, esta y la de la próxima semana, un tema muy interesante: el dolo y la culpa. Los tipos de dolo y los tipos de culpa. Comenzaremos en esta ocasión hablando de la culpa. Sean bienvenidos. La culpa es importante no confundirlo con el término culpabilidad. ¿Qué es la culpa? Normativamente nos han enseñado que las conductas delictivas solo pueden realizarse de dos maneras: de manera dolosa o de manera culposa. Pero, ¿qué es actuar con culpa? De acuerdo a la doctrina, obra con culpa aquel sujeto activo que actúa incumpliendo un deber de cuidado que personal y objetivamente le era exigible observar. Es decir, en materia penal, en concreto, la culpa es la omisión del cuidado debido de calcular las posibles y previsibles consecuencias de un hecho que vamos a realizar. Es decir, el autor tiene la culpa de la producción de un daño al ejecutar una acción o una misión y no aplicar el debido cuidado para evitar los posibles resultados. Recordemos que lo que se castiga en los delitos culposos es la falta de precaución. Ahora bien, ya que sabemos cuál es la definición de culpa, vamos a explicar de manera sencilla los tipos de culpa. Recordemos que nos han enseñado que respecto a los tipos de culpa son dos: culpa con representación y culpa sin representación. Cuando un sujeto activo actúa mediante culpa con representación y cuando actúa con culpa sin representación. Veamos cada uno de los casos. Nos dice el Código Penal: obra con culpa con representación el activo que produce el resultado típico que previó y confió en que no se produciría. Mientras que obra con culpa sin representación el activo que produce el resultado típico que no previó siendo previsible. Vamos a dos ejemplos. Primeramente hablaremos de cómo se actúa con culpa con representación. Es decir, no quiero cometer el hecho delictivo. Hagamos de cuenta, estamos en una audiencia, acabamos de salir de la audiencia y nos avisan que un familiar ha sido atropellado a 5 kilómetros de donde nosotros estamos saliendo de la audiencia. Obviamente agarramos el carro y nos vamos rapidísimo. ¿Queremos cometer el delito? No. Es previsible que podemos atropellar a una persona en ese momento que vamos en las calles y en las carreteras de manera rápida. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es previsible que alguien se nos pueda atravesar. Pero confiamos en que no se va a producir ese resultado. En ese momento, si nosotros llegásemos a atropellar a una persona, estaríamos obrando mediante culpa con representación. Ahora bien, abogado Joaquín Domínguez, ¿cuándo se actuaría con culpa sin representación? Como les dije en este mismo video, el sujeto activo produce el resultado típico que no previó siendo previsible. Vamos a un ejemplo. Estoy en mi casa viendo el partido de fútbol y resulta que al equipo al cual le voy le va muy mal en ese partido y pierde 5-0. Por lo tanto, muy molesto, agarro el televisor, me voy a la segunda planta y desde ahí lo arrojo a la calle, sin darme cuenta que afuera de mi casa una persona se encontraba sentada. Le cae el televisor en la cabeza y se muere. ¿Yo quise cometer el delito? ¿La quería asesinar? Desde luego no. Entonces, mi actuar es mediante culpa sin representación. Espero que estos sencillos ejemplos te sirvan a ti, mi querido jurisconsulto, para entender cuándo actuamos con culpa con representación y culpa sin representación. Por lo que, a manera de ejemplo y de resumen, digo lo siguiente: existen dos tipos de actuar: dolo y culpa. Existen dos tipos de culpa: con representación y sin representación.
Y sobre todo, recuerda que en los delitos culposos lo que se castiga es la falta de pericia, la falta de precaución y la falta de previsibilidad. Vamos haciendo academia.